Continuamos pues con don Julio Ramón Ribeiro. Él nace el 31 de agosto de 1929 en Lima, como ya lo hemos dicho. Estudió su educación primaria en el Colegio Champañac y sus estudios universitarios los realizó pues en la Universidad La Católica y San Marcos, donde se doctoró en letras. Recibió una beca que le permitió ir a estudiar a la Sorbona en Francia y donde se quedó muchos años también a vivir. Don Julio Ramón Ribeiro es considerado como el cuentista más importante de Latinoamérica. Ha obtenido por sus obras y sus cuentos muchos premios, como el premio a la novela de la Casa de la Cultura, dado por también otro premio a la novela, dado por el Diario Expreso, ¿no? Y el más importante de todos ha sido pues el premio a la literatura latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo. Esto fue en el año 1994, casi ya a puertas de su fallecimiento, pues él muere en diciembre, el 4 de diciembre de 1994. Fue siempre un personaje muy tímido, muy introvertido, no le gustaba figurar, tal es así que se ignoró hasta mucho después que él fue un agregado cultural a la UNESCO. Sus biógrafos lo describen como con una personalidad oculta, ¿no? Muy tímido. Pero sin embargo tuvo bastante facilidad para comunicarse escribiendo y sobre todo en sus cuentos. Su primer libro de cuentos fue Los gallinazos sin plumas en el año 1955. Este libro también comprende otros, entre los cuales se encuentra Interior L, que luego vamos a comentarlo un poquito. También escribe Tres historias sublevantes, luego Cuento de circunstancias, La palabra del mudo. Todos ellos son libros que contienen pues una cantidad diferente de cuentos, ¿no? Es así, por ejemplo, lo voy a leer porque no lo tengo en la mente. La palabra del mudo pues es una antología de cuentos, ¿no? Los gallinazos sin plumas comprenden 8 cuentos. Luego viene Cuento de circunstancias, que comprende 12 cuentos, siendo los más conocidos La insignia, que es un cuento de ficción prácticamente. También está El banquete, Doblaje, La botella de chicha, etc. Luego tiene el otro libro de cuentos, Las botellas y los hombres, que comprende 10 cuentos. Y también Tres historias sublevantes, como dije, que solamente tiene 3 cuentos, pero ahí está uno de sus cuentos más importantes, que es Al pie del acantilado. Luego escribe novelas, Las crónicas de San Gabriel en el año 1960 y Los geniecillos dominicales, que creo que es el más leído, el más conocido, en el año 1965, por el cual obtuvo también un premio a la novela, pues, que les comenté, del Diario Expreso. ¿Qué podemos decir sobre los cuentos de Ribeiro? Como tema, casi todos tiene pues la modernización de la ciudad de Lima, ¿no? Y sus consecuencias. Estas consecuencias son las importantes, porque en esas consecuencias pues se describe la miseria, la pérdida de valores por los personajes. ¿Quiénes son los personajes de todos estos cuentos? Pues, como ya lo hemos dicho, también lo eran
en los cuentos de Congrains y también serán en los cuentos de muchos escritores, los provincianos, los que vienen de las provincias y pues les toca vivir aquí en Lima en una total pobreza, en un total hacinamiento, en un total, en quintas, en edificios, donde pues no tienen la privacidad que deberían, en fin. Y les decía que les iba a comentar este cuento de Interior L, por ejemplo, porque ahí se toca el tema justamente de lo que conlleva toda la pobreza de una familia. Se trata pues de un padre con su hija de 14 años, ¿no? Que viven solos en un cuarto y esta niña de 14 años de repente sale embarazada, ¿no? Supuestamente su violador es un albañil, pero con el cual el padre llega a un acuerdo monetario por callar el hecho, ¿no? Y esto es pues lo más espeluznante, cómo pues se llega a un padre por dinero a tomar esa decisión. Y a pesar de que es un cuento que es uno de los más antiguos de Ribeiro, pues tiene vigencia, ¿no? Tiene vigencia, lo escuchamos hasta la actualidad. Bien, su cuento más importante, sin embargo, es el titulado Los gallinazos sin plumas. Este cuento fue escrito en el año 1955 y pues también nos relata la extrema pobreza y la explotación a la que son sometidos dos niños por el abuelo, ¿no? Efraín y Enrique son los personajes principales, ¿no? Y el abuelo pues los manda a recolectar basura para alimentar a un cerdo, al cerdo Pascual. Este cerdo pues cada vez es alimentado con más volumen de comida, y a veces a costa del castigo y de la golpiza que le da el abuelo a los nietos cuando no consiguen la cantidad de comida que requiere este animal, cada vez más hambriento, ¿no? Tal es su hambre que llega un momento en que se devora al abuelo, que es como termina el cuento, ¿no? Otro de los cuentos importantes también es Al pie del acantilado, ¿no? Donde también se revela lo que venimos diciendo, ¿no? La miseria, la pobreza y el vivir donde sea, ¿no? Con tal de tener donde vivir y con tal de haberse venido de sus pueblos en busca de algo mejor. Leandro viene con sus dos hijos, está buscando un lugar donde hacer su casa, su chocita, y se le ocurre, encuentra una higuerilla debajo de un acantilado y allí construye su casita. Con el tiempo pues vienen otros y también construyen casas ahí, ¿no? Y hasta que las autoridades, viene la municipalidad, en fin, no sé, vienen y le destruyen todas sus casitas, ¿no? Leandro pierde a su hijo mayor, que por irse a pescar termina ahogado, ¿no? Solamente se queda con uno de sus hijos y pues en busca de otro lugar para vivir. Buscan hasta que encuentran otra higuerilla y allí a tratar de levantar una chocita. La fluidez, la sencillez del lenguaje de Ribeiro pues nos atrae totalmente con su manera de escribir, ¿no? Y fácil de entender, ¿no? Tal es así que dijo que el escritor tiene que ser sencillo, ¿no? Sin ornamentos, porque eso podría aburrir al lector, ¿no? Entonces ese fue el estilo de Ribeiro con el que cautivó a tantos y nos sigue cautivando a tantos lectores, ¿no?
Sus novelas, ya dijimos, fueron Los Geniecillos Dominicales y Las Crónicas de San Gabriel, ¿no? También todos sus personajes son jóvenes. En Los Geniecillos Dominicales el personaje principal es Ludo, ¿no? Que es el líder de un grupo de jóvenes que es sobre ellos que versa toda la novela, ¿no? Terminamos con Julio Ramón Ribeiro y no quiero dejar de conversar con ustedes, de darles algunos alcances sobre Alfredo Bryce Echenique, otro gran escritor. Este gran escritor nació también en Lima un 19 de febrero de 1939. Procedente de una familia de la clase alta, tiene pues la facilidad de estudiar en excelentes colegios, lo cual es una constante en los últimos escritores que hemos visto, ¿verdad? Hace sus estudios universitarios en San Marcos, donde estudia Derecho y Letras, pero después de graduarse de abogado, viaja a Francia y estudia en la Universidad La Sorbona, igual que Ribeiro, pero él se doctora en letras allí. Alfredo Bryce Echenique, su nombre completo es Alfredo Marcelo Bryce Echenique, pues es un escritor en el cual tenemos que destacar, más que en los otros, su estilo jocoso, su estilo desenfadado, burlesco, ¿no? De la clase a la cual él conoció muy bien y perteneció, ¿no? En su novela más conocida es pues Un mundo para Julius, donde prácticamente es autobiográfica, relata las experiencias de una familia rica, de una familia con mucho dinero, y también contrapone la otra clase, la clase pobre, en el mundo de los criados, ¿no? Hay una relación, sobre todo de Julius, con los criados, porque prácticamente siempre está con ellos, porque la madre Susan y el padrastro, porque él queda huérfano al año y medio más o menos, el padrastro Juan Lucas, se dedican pues a los eventos frívolos, a cócteles y qué sé yo en el country club, y bueno, no paran con el niño, pues, ¿no? Tiene hermanos, una de ellas fallece, ¿no? Y afecta mucho a Julius, pero a lo largo de toda la novela lo que hacemos es ir descubriendo cómo las situaciones que se presentan pues en la clase alta y las situaciones que se presentan en la otra clase, que carece de todo lo necesario, mientras aquí abunda, ¿no? Acá siempre están necesitando y siempre están en situaciones muy lamentables, ¿no? Como es la vida en realidad. Muy también importante recordar que esta novela se escribe prácticamente durante la época del gobierno velasquista, donde mucha gente de la oligarquía pierde tierras, pierde terrenos con esto de la reforma agraria que hizo Velasco, ¿no? Y pues el feudalismo cae, ¿no? Cae, y muchas veces para no poder superarlo más, ¿no? El estilo de Bryce, lo repito, ¿no? Y lo que es más destacado es que describe todas estas experiencias que él vive, que él las ve desde adentro porque él perteneció a esta clase social alta, ¿no? Las describe de una manera bastante jocosa, ¿no? Y burlesca de muchas de las situaciones que se presentan. Bueno, es a grandes rasgos
la novela de Un mundo para Julie. También escribe un libro de cuentos titulado El huerto cerrado, por el cual recibe también un premio. La vida exagerada de Martín Romaña también es una obra donde los personajes son justo personajes de su entorno, conocidos por él, ¿no? De pertenecientes como él a la high life limeña. Bueno, creo que con esto terminamos este ciclo de escritores contemporáneos. Obviamente, el talento de los escritores peruanos continúa y vamos a reunirnos en una próxima oportunidad a comentar quiénes son estos nuevos escritores que todavía no han logrado ser conocidos totalmente, pero que ya dan muestras de su gran talento. Muchas gracias y hasta pronto.